No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En 1977, un hombre llamado George Meegan, un marino mercante británico, decidió caminar desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Tardó más de 6 años, dio 41 millones de pasos. En el camino sobrevivió a un ataque armado en Panamá, se casó, tuvo a su primera hija y su hazaña sigue teniendo el récord de la caminata ininterrumpida más larga de la historia. Porque caminar puede ser una aventura y aporta beneficios de todo tipo. Lo cuenta Adriana Herreros en su libro Andar por Andar, publicado por Debate. No le prestamos a lo mejor la debida atención, sin embargo es muy relevante porque ha sido el origen de grandes ideas filosóficas, grandes pensadores se han refugiado en el camino para dar fruto a ideas, a idearios. También en el arte ha estado muy presente en muchas manifestaciones artísticas pegadas al territorio y al mismo tiempo yo creo que es una actividad placentera que todos y todas reconocemos como algo satisfactorio y placentero. Efectivamente, caminar es un placer, ejercicio mental. En la antigua Grecia, los filósofos impartían sus enseñanzas a pie y fomenta la creatividad. No sé si recordáis que tuvimos aquí a Antonio Muñoz Molina, que nos habló de su libro Un andar solitario entre la gente, donde precisamente utiliza la figura del caminante urbano que va caminando y retratando la vida a lápiz. Yo empecé un poco por casualidad, o sea, empecé a tomar notas, ¿no? A apuntar cosas que veía, letreros por la calle, anuncios, ¿no? Eslóganes y todo eso. Y empecé a lápiz, ¿no? Generalmente, yo escribo de todas las maneras, ¿no? Pero en esta ocasión empecé a lápiz y fui gastando lápices, ¿no? Y todo esto nos lo estáis confirmando vosotros en mensajes, porque esta noche hacemos el Faro de Verano Caminar. A ver, si es que está claro, si es que desde el momento en que nuestros antepasados dejaron de gatear, se alzaron sobre sus extremidades inferiores y comenzaron a caminar, cambiaron las cosas. Vale que algunos les cambiaron para mejor y otros para peor, pero cambiaron, evolucionamos y desde aquella vez hasta ahora vamos como un tiro. Para mí, caminar supone libertad. Que te pones a andar y cuando te das cuenta dices, ahí va, ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque estás viviendo dentro de tu mente, con tus cosas, con tus historias, con tus personajes. Así lo veo yo. Hay que caminar más, coger el coche menos y ya está, y hacer ejercicio. Que quien mueve las piernas, mueve el corazón. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario. Hola, fareros, fareras de Luisa. Caminar. Yo camino diariamente por mi ciudad. Caminar provoca beneficios físicos, pero sobre todo yo camino por los beneficios psicológicos. Me permite pensar, reflexionar, asentar las ideas, imaginar, fabular historias de la gente con la que me cruzo. Y haciéndole un guiño a Elvira Sastre, que creo que vais a caminar con ella esta noche, la primera estrofa de su poema Lugar, Casa, Hogar dice: camino por una ciudad que ya no me habita. Y yo estoy sintiendo algo parecido respecto a mi ciudad cuando camino. Buenas noches, muchas gracias. Eso es, Luisa, esta noche vamos a caminar por la ciudad con la escritora Elvira Sastre y la semana pasada caminamos y charlamos de memoria histórica con Emilio Silva.
Y aquí, muy cerquita de aquí, el 30 de octubre de 1936, cayó la primera bomba sobre Madrid de un avión alemán. Ese día murieron casi 300 civiles por los bombardeos de la aviación alemana el 30 de octubre del 36. Yo cuando era pequeño, en una tele en blanco y negro, veía ese reloj y entonces no sabía que 30 metros por debajo de ese reloj, en los sótanos del edificio del reloj de la Puerta del Sol, había gente que estaba siendo torturada o que había sido torturada. En ese edificio también se proclamó la Segunda República, una república que llegó de manera pacífica, sin que nadie pegara un tiro, porque lo decidió la gente. Si miramos a nuestro alrededor, no vamos a encontrar esa historia escrita en ninguna placa, en ninguna pared. Entonces la memoria es muy importante porque es la que puede contar qué fue esta plaza, ya que quienes han gestionado esa ciudad han querido esconder esa parte de nuestra historia. En otras ciudades europeas esto estaría relatado en sus paredes, aquí no hay contado nada, ¿no? Entonces tiene más valor el hecho de que alguien lo cuente. Es como si fuera peligroso contar la historia. Es el resumen que podemos hacer de toda la ausencia de relato que hay en este lugar. Ya lo decía Antonio Machado, que por cierto vivió un triste exilio. Caminante no hay camino. Fareros, fareras, soy Inma, la manchega intrépida. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver a vista de atrás se ven las huellas que no se van a volver a pisar. Uno de mis hobbies es andar, pero por desgracia hace un año que pues no puedo hacerlo. Bueno, solo puedo hacer trayectos cortos, porque yo era muy de irme por los caminos con mi parrilla a andar. Pero se me estropeó el pie izquierdo, este año me lo han operado. Pero bueno, espero que se quede bien y que pronto pueda volver a andar y sobre todo una cosa que tengo pendiente, hacer el Camino de Santiago con unos amigos. Buenas noches y feliz verano. Feliz verano, Inma, seguro que mejoras y te puedes hacer hasta el Camino de Santiago. Yo también lo tengo pendiente y, por cierto, seguimos muy pendientes de la ola de calor, de los incendios, y por eso hoy tenemos a dos emprendedores que han desarrollado diferentes sistemas de prevención para evitar desastres como los que estamos viviendo. Y nos refugiaremos además en el cine de verano de Nerea Pérez de las Heras, que viene en un ratito a ver qué película nos trae, pero no nos desviemos del camino, porque vamos a tratar de responder a la pregunta sobre qué nos aporta exactamente caminar con un experto, con José Luis Trejo, que es investigador científico del CSIC y del Centro de Neurociencias Cajal. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Encantada de saludarte porque tú lideras además en este Centro de Neurociencias Cajal el grupo Estilo de Vida y Cognición, que me gustaría que nos expliques qué es, en qué trabajáis exactamente. Pues encantado de saludaros. Lo que hacemos en este centro, en mi grupo concretamente, es ver cómo los hábitos, especialmente la actividad física, la dieta, el estrés y el sueño, aunque es verdad que hacemos sobre todo hincapié en el ejercicio y en el estrés, influyen en nuestro cerebro, en cómo funciona y en qué problemas o beneficios puede generar. Tengo entendido que llevas más de 25 años investigando el efecto del movimiento y el ejercicio en nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando caminamos concretamente? Pues mira, lo primero que sucede es que cambia el patrón de actividad de todas las zonas del cerebro. Hay unas que se encienden, que se activan, digámoslo así, y hay otras que se apagan. Y esto evidentemente tiene una consecuencia directa en cómo funciona el cerebro, porque si unas zonas funcionan más y otras menos, quiere decir que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, la forma en que funciona el cerebro en definitiva, cambia a medida que pasamos del sedentarismo tranquilo del sofá a hacer una caminata. Pero también influye la intensidad. ¿Es una exageración decir que caminar nos hace más listos? No, no solamente no es una exageración, sino que lo que las evidencias científicas han demostrado, y entre ellas la de mi grupo, hemos tenido la oportunidad de corroborarlo durante estos últimos años, hace que aumente la eficiencia sináptica, que es la parte con la que conectan unas neuronas con otras y por lo tanto así son nuestros pensamientos, aumenta la eficacia de la irrigación sanguínea.
en el cerebro, e incluso hemos observado en los animales de experimentación, que es donde lo podemos averiguar, que incrementa el número de neuronas. Ostras, esto para el Alzheimer debe ser a lo mejor muy preventivo, ¿no? Esto es muy importante para todas las enfermedades neurodegenerativas porque un grupo español descubrió hace unos años que en seres humanos también hay formación de neuronas en el adulto, en el hipocampo. El hipocampo es una región muy importante del cerebro porque es donde se hace el aprendizaje y la memoria. Y que además es una de las zonas afectadas en Alzheimer. Entonces, si es que tienes ahí células madre que se activan por caminar, imagínate, en lugar de perderlas, puedes compensar un poco la pérdida que tengas por el Alzheimer con la caminata. Y problemas así más cotidianos como el estrés, la depresión, el insomnio, si yo camino, puede venirme bien, seguro, ¿no? Porque a veces se habla mucho del deporte como más fuerte, pero seguramente una caminata sea suficiente. Eso está demostrado y nuestro grupo lo ha comprobado recientemente. Los oyentes pueden ver todos estos detalles en el libro Neuronas en Marcha, de editorial Geoplaneta, que hemos publicado recientemente, en donde demostramos que en cuanto empiezan a caminar se observan una gran cantidad de beneficios, incluyendo no solamente que es antidepresivo y ansiolítico, a la misma o mejor eficacia que la farmacoterapia. Eso está demostrado, eso es, o sea, hay estudios científicos. Y también aumenta la capacidad cognitiva. En cambio, si caminamos demasiado, evidentemente estamos hablando ya de unas caminatas exhaustivas y muy exageradas, pues oye, los beneficios empiezan a remitir. E incluso si es una caminata totalmente fuera de lugar, que no te extrañe que mucha gente está haciendo verdaderas barbaridades, por ejemplo en el Camino de Santiago, lo que se acumula evidentemente son perjuicios. Este perfil tan raro de que al principio todo va bien, pero si te pasas va mal, esto es una cosa particular del cerebro en relación con el ejercicio, y esto se llama hormesis. Hormesis es la curva en la cual al principio todo crece, es como una montaña. Al principio todo crece, pero si pasas un punto empiezas a perder los beneficios. Qué interesante. Justo iba a preguntarte si hay parámetros para definir una correcta caminata, número de pasos, horas. Por supuesto, lo que sucede es que una de las cosas que más abogamos por ella, todos los neurobiólogos del ejercicio, es que eso es personal. Y además personal e incluso va cambiando a lo largo de la vida. Por ejemplo, siempre se pone el ejemplo del famoso estudio en el que se descubrió que, por ejemplo, señoras de más de 65 años sedentarias, bastaba con que hicieran 4.000 pasos al día para ya obtener beneficios. Claro, si esta recomendación se la haces a un chaval joven sano, pues igual 4.000 pasos, pues evidentemente no le hacen nada. Tendría que hacer un ejercicio un poquito más exigente, aumentando mucho más la frecuencia cardíaca. Claro, es cada persona en cada momento de la vida tiene esa montaña de la que decíamos, va cambiando a lo largo de la vida, donde la cima, que es donde obtienes el máximo de beneficios, pero no te pases que los pierdes, esa montañita, esa cima va cambiando de altura y de posición a lo largo de la vida. ¿Qué opinas de las aplicaciones móviles, relojes inteligentes y todas estas recomendaciones que miden nuestros pasos? ¿Es mejor ser más flexibles? No, como nosotros trabajamos, ya te he dicho, estilo de vida y cognición, pues quiere decir eso, hábitos, ¿no? Entonces trabajamos mucho ejercicio y estrés. A mí me parecen muy bien todas las aplicaciones, todas las recomendaciones que se hagan de que hay que hacer ejercicio por la pandemia de sedentarismo tan terrible que tenemos. Pero ojo, que en el otro extremo está el estrés. Si convertimos la necesidad de hacer ejercicio y estar todo el día pendiente del aparatito, de cuántos pasos he dado, y si la frecuencia cardíaca, no sé qué, y al final acabamos convirtiendo eso en una obsesión y en un estrés, estamos ganando y perdiendo, ganando por un lado y perdiendo por el otro. Claro. Se habla, por cierto, también de un efecto acumulativo. Sí. Los efectos beneficiosos del ejercicio se van acumulando a lo largo de toda la vida. Fíjate, hasta generar un concepto muy interesante, muy bonito, que se llama reserva cognitiva, y que es un concepto que significa que si tú has estado haciendo una vida activa, moderadamente activa toda la vida, cuando llega la vejez, cuando llega
la amenaza de las enfermedades neurodegenerativas que siempre están ahí, la duración, el comienzo y la intensidad de los síntomas es menor. Es verdad que no, si está de Dios que tengas Alzheimer, esto no te lo va a quitar nadie, pero sí se retrasa y se minimizan los síntomas si has tenido una actividad física moderada durante la vida. Eso no quiere decir que si has sido sedentario no haya cierto remedio, porque hay estudios científicos que demuestran que empieces a la edad que empieces, siempre puedes hacer beneficios. Esto se hizo con unas personas mayores de 70 años que eran totalmente sedentarias toda su vida y empezaron a hacer ejercicio y estuvieron algo mejor durante más tiempo, aunque evidentemente al final la sintomatología manda. Claro, además es que el gran enemigo de la salud es no moverse, ¿no? Pasar demasiadas horas pues sentado en un sofá o en una silla de oficina, eso nos lastra. Has puesto el dedo en la llaga. Está totalmente demostrado que el sedentarismo y el estrés producen un envejecimiento prematuro del cerebro. Tú tienes 10 años más en tu cerebro, si lo examináramos, 10 años más de la edad real que tienes si eres sedentario. Y también lo mismo si estás estresado. Ni te cuento el trabajo de oficina estresante, que es sedentarismo, José Luis, sí, y estrés. No me digas eso, que aquí vamos un poco estresados y dormimos regular. Muchos en la radio. Pues lo estamos haciendo todo mal. Hay que intentar minimizar la parte de estrés que depende de nosotros, que hay mucha que no, porque son cosas de los trabajos, de la familia, y contra eso poco se puede hacer. Pero sí que hay un estrés que nos autoimponemos nosotros. Nos hemos convertido en una sociedad estresogénica, diseñada para generar estrés, en donde se ha vendido la idea de que un poquito de estrés es bueno, y desde puntos de vista de la neurobiología esto es correcto. El problema es que hasta dónde llega el estrés para que sea bueno. Claro, tengo una compañera que siempre para relajarnos dice, oye, calmad que no estamos operando a corazón abierto, ¿no? Exacto. Porque lo que hacemos es importante, pero no tenemos la vida de alguien en nuestras manos. Oye, tengo mucha curiosidad por saber cómo hacéis los trabajos de campo para llegar a estas conclusiones. Si trabajáis con personas reales que les ponéis unos modelos determinados para evaluar todo esto. Sí, nosotros y bueno, y en general toda la gente con mucha experiencia de trabajo en humanos, lo que hace es coger sujetos control, que son sedentarios, sujetos experimentales, que son los que se les pone a hacer ejercicio, o incluso recabar información del ejercicio que ya hace cada cual. Y entonces luego se le hacen test cognitivos para ver su capacidad de aprendizaje y de retención y de memoria. Y luego también se toman muestras de sangre para averiguar pues determinados marcadores, por ejemplo, marcadores epigenéticos, que son los que determinan cuánto se expresan nuestros genes y que se modulan por la dieta, por el sueño, por el estrés, por el ejercicio. Y entonces de esa manera pues evaluamos el impacto que tiene el mayor o menor ejercicio en el cerebro. Pero, claro, no sabemos los mecanismos. Por eso lo complementamos con estudios en animales de laboratorio, a los que sí podemos examinar directamente su cerebro y examinar realmente pues si tienen más o menos neuronas, si las neuronas están más o menos conectadas. Uh-huh. ¿Y cuál es vuestro objetivo a corto y largo plazo? ¿Qué queréis investigar más en detalle? Para nosotros la pregunta del millón, el santo grial, es poder hacer una serie de medidas simples en las cuales rápidamente pudiéramos decirle a cada persona, para ti lo ideal sería hacer tal y tal ejercicio tantas veces al día o tantas veces a la semana durante tanto tiempo con tal intensidad. De manera que hiciéramos una especie de menú para cada persona en cada momento de su vida. Eso no estamos tan lejos, el problema será luego implementarlo, porque a ver cómo implementas eso. Claro, pues seguiremos muy pendientes. Por cierto, ¿caminar o correr? Sin la menor duda, caminar. Pero claro, hubo un boom del running, sí. La gente joven, pues evidentemente está en unas condiciones en las que se puede permitir correr. Y eso no quiere decir que un abuelo no pueda correr, pero depende de cómo tenga las articulaciones, depende de su metabolismo, depende, claro, cada cual, personalizado, lo que hemos dicho.
Pues con todo esto nos quedamos. José Luis Trejo, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles sobre el ejercicio y la actividad de caminar. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Que todo el mundo recuerde que el ejercicio mejora el cerebro. Ahí estamos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Me considero más runner, más corredor que caminante, aunque a mi alrededor tengo gente que disfruta del caminar, sobre todo mi madre. Mi madre es de las que debe superar entre todo lo que hace y lo que le gusta andar los 20.000 pasos diarios. También tengo a mi amiga Silvia, que es una, fan empedernida del Camino de Santiago, que ya lo he hecho varias veces en diferentes etapas. Y me he aficionado con mi madre a última hora y es muy bonito ir andando cerca de mi pueblo, por un camino que llega a un paraje que se llama el Molino del Cura, que nos gusta comenzarlo en el atardecer y regresar por la noche, ya bajo las estrellas. Venga, aquí, Bosco de Zaragoza. Must one man have before he can hear people cry? A mí me encanta ir de un lugar a otro en la ciudad para, no sé, se tarda media hora, pues bueno, hay a veces que se tarda menos andando que en transporte público. Y es que es una delicia porque cada paso es como si es como si te fuera haciendo en el cerebro un masaje, que cuando vas dando un paso, otro paso y cada vez los problemas como que se van con el suelo, no lo sé, o sea, se evaden o encuentras la solución o lo ves de otra manera o es terapéutico totalmente. En fin, me encanta. Tempo Fugis de Burdeos, que paséis buen día, buena noche. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. En esto de caminar es importante no solo la distancia donde uno quiera llegar, porque como dicen los refranes, poco a poco se anda lejos. O la más larga caminata empieza por un paso. También es importante el calzado que uno lleva, que a mí el fisio me ha dicho ahora, a estas alturas de la vida, que descalza siempre, todo lo que pueda. Y en la calle sí puede utilizar calzado de este barefoot que llaman, de pies descalzos, pues mejor, oye, de pies desnudos, pues mejor. Y en esa estamos. Un besito y una palentina por tierras navarricas. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Caminar deprisa e ir muy lejos para huir de los problemas no sirve, porque ellos caminan mucho más deprisa
y siempre te alcanzan. Así que camina despacito y seguro y afróntalos como el que quiere resolverlos. Bona nit, fariste Segarreta de la Vall. Camina sempre endavant i força que tu pots. Adeu, adeu. Till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Faro, con Laura Piñero. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo mañana, el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires, sobreponte y sigue el caminar. Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues me imagino que mucha gente hablará de Machado y de Caminante no hay camino, de Serrat. Entonces os voy a recomendar una cosa que me gustó mucho, que es el espectáculo que hizo Ismael Serrano, que vuelve en septiembre. Justamente se llama Golpe a Golpe y hace la vida de Machado con canciones de Serrat. Espectacular. Pero para no ser muy repetitivo, os recomiendo también la canción Camino a Soria, de Gabinete Caligari, una canción de mi juventud. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro. Buenas noches, fareros y fareras. Para mí caminar va mucho más allá de dar un paso detrás de otro. También es caminar con la mente, aprender, educarse y crecer como persona. Cuando Machado escribió Caminante no hay camino, se hace camino al andar, creo que hablaba precisamente de eso. Cada decisión y cada actitud va construyendo nuestro propio camino. Un camino basado en el respeto, la educación y el ejemplo. Hoy echo en falta esos respetos hacia las normas, hacia las instituciones, hacia las personas más vulnerables e incluso hacia quien simplemente piensa diferente. Caminar, de verdad, es avanzar con los pies, pero también con la mente y con el corazón. Un monje que no quiso el Ferrari. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mano. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino. Estábamos escuchando a Paco Raval recitar un fragmento del poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, al que muchos de vosotros habéis hecho referencia esta noche. Y hemos elegido al histórico actor porque este año se celebra el centenario de su nacimiento y tenía una profunda relación con la poesía. Se le vieron llorar. Caminante no hay camino. Machado
Machado, por cierto, escribió este poema en 1912, pertenece a su poemario que dedicó a los campos de Castilla y se le recuerda siempre como un hombre bueno y un autor que escribió de los poemas más bellos en lengua castellana. Si queréis saber todo sobre su vida o casi todo, os recuerdo que en 2022 El Faro, este programa, dedicó un especial a su figura en su serie de personajes históricos. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hola, aquí mirando al infinito mientras camino sobre una cinta, pienso en lo que daría por aquellas maratones que hacía sin darme cuenta. Desde muy temprano de la mañana haciendo recado para mi familia y los vecinos antes de entrar al colegio y también al salir, en lo que tenía vivir rodeada de mayores. También estaban las caminatas de carabina con los novios. Al final siempre te hacían la pirula, te daban una piruleta o cualquier cosa y se iban a hacerse su arrumaco. ¿Y a ti qué? Pero la caminata que nunca olvidaré fue la del día de mi primera comunión, con los zapatos nuevos, duro como piedra, el vestido, la moña y un calor de justicia, sin más comida que una hostia, recorriendo la ciudad para que los familiares fueran llenando la limonera. Acabé con los pies destrozados. ¿Y la limonera? Salve y usted lo pase bien de Mar de Málaga. Lo de que todos los caminos conducen a Roma, no sé, pero que todos los caminos conducen a algún sitio está claro. Y si no hay camino, pues lo hacemos y ya vemos. Minucha aliquindoi. ¿Cuántos recuerdos? Caminatas de casa al colegio, del colegio a casa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, caminos con nuestros amores, con nuestros novios, con la familia, ese camino que a veces se complica por unos zapatos nuevos. Y tienes razón, Minucha, que todos los caminos, incluso los complicados, nos llevan a alguna parte. Y caminando llegamos a una nueva entrega de Cine de Verano con Nerea Pérez de las Heras, que parte hoy de la película Showgirls para mirar al mundo. Cine de Verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras. Nerea Pérez de las Heras, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, siempre en el Cine de Verano, bien. ¿A qué estás dedicando el verano? Porque vienes aquí estos ratitos una vez a la semana, pero sé que te estás escapando de Madrid, estás descansando, estás escribiendo, trabajando en la distancia. Estoy descansando, me estoy preparando para la promoción de mi libro que llega en septiembre y necesito descansar, querida amiga. Ya, tú también has tenido la sensación este año, que es un tema que está saliendo mucho este verano, de falta de tiempo, de no llegar. Todo el rato. Y era incapaz, que igual a alguna gente que nos escucha le pasa, que cuando dejaba algo resuelto, nos pasa mucho a las autónomas esto, seguro que te vas a sentir identificada. Cuando dejaba algo resuelto, era incapaz de disfrutarlo porque siempre había algo en el horizonte por resolver. Entonces, claro, nunca tienes esa sensación de alivio a las 7 de la tarde cuando sueltas el boli, o esa sensación de, bueno, el trabajo está hecho, tengo un pequeño respiro hasta el siguiente. Siempre da la sensación de que hay algo por terminar y nunca te paras a pensar en lo ya resuelto y en lo ya terminado. Siempre parece que vamos tarde, pero este curso me he tomado el verano para pensar, todo lo terminé a tiempo, todo se entregó, no hubo un gran cataclismo, nadie me despidió y todo quedó bien. ¿Estás aprendiendo a decir que no? Sí, por la edad, claro, sí, porque protejo mi tranquilidad, mi tiempo, lo que me gusta y me apetece hacer, pero eso es un privilegio muy grande,
poder decir que no es un privilegio muy grande. Hay otras cosas a las que tengo que decir que sí, porque tengo que trabajar, porque la vida discapacitada es muy cara, porque la vida de autónoma es muy incierta y porque trabajar no es un hobby, no es una elección para ninguna de nosotras, incluida yo misma. La vida de discapacitada es muy cara, me parece Muy importante cara. que digas eso, o sea, tú necesitas una serie de cuidados y demás que cuestan mucho dinero, que no está financiado por lo público. Necesito adelantar el dinero de mis piezas nuevas, yo soy medio cyborg, entonces el dinero de las prótesis lo adelanto y luego hay una parte que te devuelve la seguridad social, pero es un proceso muy lento. Claro, es un proceso lento y un poco más de fisio, un poco más de gimnasio, un poco más de imprevistos, en fin, las discapacitadas que me escuchen lo saben. Es más burocracia, la vida es mucho más complicada. Cronológicamente, en cuanto al cuerpo, en cuanto a tus planes de futuro, más incierta, más difícil. Vamos al cine de verano, vamos a entrar. Presenta tú la película después de escuchar el tráiler. So what are you going to Vegas for? You gonna win? I'm gonna dance. There's a spot open in the chorus line. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition. Debo decir que es muy difícil porque es muy visual, es muy impactante, pero voy a necesitar que pongas palabras al sonido que estábamos escuchando, a los sonidos, porque además el tráiler estaba en inglés y realmente en el propio tráiler se da mucha prioridad a la imagen. Una chica llega a Las Vegas, de nadie sabe dónde, con su maletita llena de sueños, su pelo decolorado, un look imposible, no se sabe si es un vaquero o unas bragas, y empieza a trabajar en un local de striptease. Y de ahí, pues es lanzada al estrellato. Estoy hablando de Showgirls, de Paul Verhoeven, de 1995. El otro día hablamos de ese director, por cierto, por una película que hizo de una monja. Benedetta, que es tremenda. Es tremenda porque, bueno, se lleva a la monja pues a un estereotipo, ¿no? Muy, muy particular. Pero, ¿qué te llama la atención de esta película? Yo, aviso, no la he visto. Y así a priori diría, oye, no sé si me apetece, porque ya este director me crea cierta distancia, pero ¿qué tiene de especial para que la traigas a cine de verano? Pues es una película divertidísima. Hay que verla con la manga muy ancha también. Es una peli que en su momento a todo el mundo le pareció imposible, espantosa. Fue un desastre, creo, al principio. Fue un desastre de taquilla, fue un desastre para las actrices que participaban. La crítica la puso a caer de un burro por los suelos, pero con los años las chicas y los maricas la fuimos recuperando, porque es una película tan sumamente exagerada y esperpéntica que es una absoluta delicia de visionado. Es muy exagerada. Sí, estaba viendo que resucitó en los videoclubs. Sí. Que la gente empezó a cogerla en masa e incluso a lo mejor daba vergüenza decir que te gustaba verla, pero la gente la veía. Y luego fue pionera en muchas cosas, o sea, el guión fue carísimo y recuerdo que la protagonista era bastante famosa por una serie juvenil, por Salvados por la Campana. Era Elizabeth Berkley. Sí. Ella es Elizabeth Berkley. Estábamos acostumbrada durante los 90 a verla como la empollona Marisa Vidilla de Salvados por la Campana. Y de repente Paul Verhoeven nos la hace ya no adulta de golpe, o sea, una especie de superadulta, ¿no? Una mujer que está de vuelta de todo, que tiene una agresividad impresionante, que todo lo dice a chillidos, a golpes de melena. Este papel fue desastroso para la pobre Elizabeth Berkley. Paul Verhoeven en el 95 ya había hecho Instinto Básico, Desafío Total y Robocop. Entonces, todo el mundo esperaba que Showgirls fuera pues un blockbuster al uso, una peli exitosísima, sexy como todas estas, burdamente sexy como todo lo que hace Paul Verhoeven, pero claro, se encontraron con este vodevil extrañísimo, con una chica de instituto sexualizada hasta el máximo.
Claro, es que yo te quería preguntar por eso, o sea, y por la referencia que yo hacía al director. Porque hay mujeres que nos incomoda a lo mejor en este momento de la vida esa sexualización extrema de sobre todo de la mujer. Nos provoca incomodidad, pero en el momento en el que la vemos desde cierta ironía, como pasa con Showgirls, la podemos incluso disfrutar. Porque fíjate, en el universo de Showgirls los hombres son completamente irrelevantes. De hecho, Showgirls tiene una de las escenas más deliciosas del cine contemporáneo, que es una autodefensa feminista. Ajá. Hay una violación violentísima y entonces la protagonista, espero que hayáis visto Showgirls, que os la esté destrozando, habéis tenido tiempo, es del 95, la protagonista hace real la fantasía de violencia y venganza, que es todo un género en sí misma, ¿no? El rape revenge. Entra a la habitación de este abusador, de este violador, y le pega una paliza que le manda al hospital. Y en la traducción de esta peli, esta peli la comenté en Cine Caliente, una iniciativa que hubo en los veranos de la Villa maravillosa y que la gente se volvía loca en este momento, con música del Cuerpo del Disco, que durante esta paliza pusieron de fondo Rata de dos patas de Paquita la del barrio. Apoteosis total, porque ya sonido e imagen se juntaban. El personaje de Elizabeth Berkley va al hospital a ver a su amiga que se está recuperando de esta agresión sexual y le dice: he ido a ver a Andrew y le he dado de hostias. Es increíble, es increíble. Y fíjate, una anécdota de Showgirls que te vas a mear. En el año 95, tú sabes lo que son los Razzie, ¿no? Sí. Que son como los Oscar de las peores películas. Por primera vez, un director fue a recoger el premio de peor película del año y de la década. Y ese señor fue Paul Verhoeven. O sea, casi a ti sí te cae bien. Pues no sé, es que claro, me parece tan sumamente... Creo que son más peligrosas otras objetualizaciones de la mujer que son mucho más sutiles, ¿no? O sea, a mí me espanta, por ejemplo, y me revuelve mucho más una tradwife constantemente plácida en Instagram, haciendo sus bollos y criando a sus hijos con unos vestidos floreados, como el que llevas tú ahora, pero de otra manera. Eso como que me da más desconfianza, me incomoda, me lleva a un mundo que me parece más agresivo que Tokisha bailando en sujetador, por ejemplo. O que Showgirls con estas strippers que están todo el rato, en realidad, teniendo intrigas entre ellas, hablando entre ellas. Esto es una historia de amor-odio de dos amigas, que son el personaje de Elizabeth Berkley y su mentora, que es a la que le quita el puesto. Es una especie de historia... La de Showgirls es una especie de historia de Val desnudo, pero en la que al final la usurpadora y la usurpada encuentran que tienen un punto en común y se hacen de alguna manera aliadas, ¿no? Y las dos pues están... Al final las dos se dan cuenta de que son víctimas de un sistema mucho más grande que ellas. Es que esa lectura la he visto también, que algunos críticos han dicho que había un trasfondo que tiene que ver con la supervivencia, lección anticapitalista incluso. O sea, que luego hay otras relecturas que tú dices, oye, ¿el director sería consciente de todas las sobrelecturas que se iban a hacer? Ojalá que no. Ojalá que no, porque es tan bonito. Cuando tú haces cualquier creación, te pasará con la radio, pasa con la literatura, pasa con... Y cada cual completa su peli. Ajá. Hemos leído incluso una tensión lésbica muy grande, hay una tensión sexual muy... Es como si el director hubiera tenido un cubo de tensión sexual y lo hubiera arrojado al azar entre todos los personajes sin ningún sentido. Entonces hay un momento de tensión sexual entre Nomi, que es la protagonista, y Crystal, que es la gran estrella. Siempre hay alguien más joven y hambriento bajando las escaleras detrás de ti. Esta frase es de la película Showgirls. Yo de la peli no me acuerdo de nada porque la vi yo cuando era un tierno, un yogurín, pero de la frase sí me acuerdo porque es muy iconic y por eso la traigo aquí esta noche. También te digo, yo creo que esta frase admite revisión, porque ya no es que haya alguien más joven y hambriento detrás de ti bajando la escalera, es que delante que no te deja subir la escalera hay alguien que generalmente es un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, empresario,
primero, que no quiere que la subas y tampoco te deja coger el ascensor social, porque el ascensor social no sube, solo baja. Total, que no sabemos qué hacer. En la escalera, ni si subir ni bajar, ¿qué hacemos? Esto es todo muy complicado. Buena ni José de Cornellá, y encima es lunes. Mira, este es un mensaje de mayo de un oyente del Faro que se presentaba a él, José de Cornellá, que justo hizo esta reflexión sobre esta escena y frase de la película. ¿Qué te ha parecido? Siempre hay alguien más joven y más hambrienta que tú bajando las escaleras detrás de ti. Es que esa frase es lo que resume todos los movimientos que motivan a Nomi. Pero creo que la moraleja de la película, como decía José Cornellá, es: pero ¿quién nos tiene a todas subiendo y bajando la puta escalera? Que esta podemos más, ¿no? Nomi, como todas, cuando hemos sido jóvenes e inocentes y acabamos de entrar en el mercado laboral, pues cree en la meritocracia. Ella cree que puede subir esa escalera a empujones o con su trabajo o con su baile, y se da cuenta pues de que las cosas son un poco más difíciles cuando ella misma se convierte en un monstruo. Uh-huh. Por cierto, ahora vamos a dar paso a la película, pero ¿tú alguna vez te has planteado hacer un guión de cine? Porque mira que has hecho cosas, pero lo del guión de cine creo que nunca, ¿no? Uy, me parece dificilísimo. Una de mis mejores amigas, que se llama Olga Iglesias, hace guiones de cine y claro, ella sabe un montón. Es que es otro trabajo completamente distinto. No, jamás me lo he planteado. Olga, tú ves una película con ella y te dice, ¿por qué minuto vamos? Y le dices, por el 47. Y entonces ella te dice, ahora se muere alguien. Y en ese momento se muere alguien. Y es que, claro, la gente que hace guiones tiene un sentido de la estructura y del ritmo de la narración que es muy especial. Pero tú has hecho cosas para el teatro, por ejemplo. Sí, pero creo que el teatro es distinto, Laura. Yo creo que el teatro es distinto. En el teatro me he sentido más libre. He hecho monólogo humorístico, una especie de conferencia teatralizada y luego una obra de teatro un poco más seria, justo con Olga. Y era ella la que bueno, yo escribía mucho y pensaba, y las dos pensábamos juntas, pero en las cuestiones de ritmo y en las cuestiones visuales su expertise pues era imprescindible. Ya. Yo te veo como guionista de alguna película, pero más adelante, que no lo hagas en verano, vamos, que descanses. No, es lo que me faltaba, querida Laura. No, yo la verdad que no me veo, que no me veo con una cosa más. Como actriz sí me gustaría, eso me divierte. Eso te iba a decir, eso como me divierte, sí. actriz en una película de Isabel Coixet, ¿o de quién podrías encajar? No, mira, ¿sabes de quién? De George Miller. Y en el siguiente capítulo te voy a explicar por qué. Vale, pues si te parece, vamos a proyectar la película de hoy. Adelante. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Sube, Sofía. ¿A dónde vas? A Las Vegas. Buenas noches. En 1979, el maestro del terror Stephen King publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman una de las obras más claustrofóbicas, La larga marcha. La premisa plantea una sola regla obsesiva: caminar. 100 jóvenes compiten en una prueba brutal donde detenerse no es una opción. Si bajas el ritmo, recibes un aviso. Al tercero te ejecutan. Sin descansos ni meta fija, la única forma de sobrevivir es seguir caminando día y noche, viendo caer a los demás. Solo el último hombre ganará. Es una pesadilla distópica donde caminar es lo único que te separa de la muerte. Me recuerda mucho al formato de los Juegos del Hambre o el Juego del Calamar. Besos por la peregrina.
Buenas noches, fareros y fareras. Caminar es una de las cosas más sencillas que hacemos, y sin embargo nadie camina igual. Hay quien avanza deprisa, quien se detiene a mirar cada detalle, quien tropieza, quien cojea, o quien parece caminar sin saber muy bien hacia dónde va. Supongo que por eso caminar siempre me ha parecido una metáfora de la vida. Desde ese primer paso, con nuestros padres al lado, aplaudiendo ilusionados, hasta el último, pasamos años aprendiendo a seguir adelante. Pienso en Forrest Gump, que corrió para escapar del dolor, y sin darse cuenta, acabó encontrándose a sí mismo. Al final, caminar no consiste solo en avanzar, sino también en aprender a dejar atrás lo que ya no puede acompañarnos. Soy vida. Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino, y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo. Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el estado de Alabama. Y sin ningún motivo seguí corriendo. Cuando me cansaba, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir, ya sabe, iba. Así que solo corría. Hola, querida farería. Siento una debilidad sin límites por el viento de levante. Esta mañana temprano y después de una noche de desvelo he salido a caminar. Es mi bálsamo de Fierabras. Al principio resulta molesto, pero bien ataviada con gorra y gafas de sol se vuelve menos fiero. Cuando mis pasos van a su favor, me cogen volandas y me hace sentir ligera, liviana, ingrávida, vaciando todos los cajones de una cabeza amueblada en exceso. Un abrazo grandote de la gaditana a favor del Levante. Caminar, un grandísimo medicamento tanto para el cuerpo como para la mente. Algo que hago todos los días cuando salgo de trabajar. Tras una vida haciendo bastante deporte, las lesiones llegaron. Caminar ha sido la salvación. Buenas noches, fareros, fareras. Caminar, uy, eso es lo que a mí me encanta hacer en verano, pero que en el mes de julio no lo puedo hacer. Caminando se aclaran los pensamientos, se relaja uno y se ven las cosas de diferente manera, especialmente al caer de la tarde y con buena temperatura, sin mucho calor, claro. Lo que pasa es que estoy en un sitio donde la gente no camina, de hecho no hay ni siquiera aceras, con lo cual estoy caminando muy poco, 2000 pasos al día, una ridiculez. Estoy en Estados Unidos, por cierto. Así que deseando volver a casa para poder caminar, a pesar del calor. Un abrazo y buenas noches. La farera trasnochada. Voy a aprovechar para felicitar a mi hija, que hoy es su cumpleaños y está en Gales haciendo unas caminatas increíbles. Siempre que vamos con ella de viaje hacemos unas caminatas impresionantes. A nosotros nos gusta mucho caminar, vamos a todos los sitios andando. Yo ahora sí que es verdad que camino menos por el monte porque tengo la rodilla mal, pero aquí hay una ruta por el monte de 10 kilómetros, bueno, se llama ruta, pero tú vas a caminar, ¿no? Y si quieres hacer algo en llano, pues tienes la vía romana y luego está el paseo ya más light que casi todo el mundo hace, pues porque tiene la tensión alta o porque hoy no iba al monte y voy a hacer este caminito, que es ir hasta la ermita Puente Romano y volver, que son 3 kilómetros. Si no haces eso todos los días, te falta algo. Un beso desde Naldalú.
El Faro, con Laura Piñero. El caminante. La vida que se cuenta en pasos. Elvira Sastre, escritora, poeta, traductora, bienvenida al Faro de Verano. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti el ejercicio de caminar? Pues me cuesta darte solamente una respuesta, porque para mí caminar es varias cosas. Pienso cuando camino con mis perros, que puede ser toda una aventura, mejor si van sueltos porque van mucho más tranquilos, entonces esos paseos por el campo sí que son una suerte de desconexión y a la vez de conexión con ellos, porque me hace estar como muy pendiente, es un paseo para ellos en definitiva. Luego también pienso en los paseos que hago un poco también por salud, porque yo soy diabética, entonces muchas veces si estoy alta de azúcar, el ejercicio, caminar y demás, que suele ser algo que se puede hacer fácilmente, lo tengo que hacer para que me baje un poco el azúcar. Entonces también lo tengo un poco relacionado con eso, me marca un poco de límite, porque si estoy con más gente y vamos a pasear pero me da una bajada, tengo que parar. Y luego también hay algo del paseo urbano, que a mí me gusta mucho. No es que me haga desconectar, es que creo que me hace estar un poco más presente también. ¿Ciudad favorita para caminar y por qué? Pues te diría que Madrid. Sí, yo soy de Segovia. Sí. Pero Segovia es más pequeñita y me la tengo más vista respecto a estos paseos que te digo, el tercer tipo de paseo, ¿no? El de descubrir cosas. Y yo Madrid siento que siempre tengo algo nuevo que descubrir, sobre todo en Madrid ciudad. Ahora que vivo también más lejos, cada vez que bajo aquí, siento que, además es que es como el mismo barrio, yo viví muchos años en Lavapiés, por ejemplo, y vuelvo, hay cosas nuevas, siento la transformación de la ciudad, al haberme alejado. A veces me ahogo un poco, a veces me agobio también, siento que el aire es diferente, pero hay algo en el paseo de Madrid que sé que mire donde mire va a haber algo diferente, nuevo, fuera de la norma, y eso me gusta mucho. ¿Un lugar importante en tu historia? Pues quizá te diría, por no nombrar todos los países en los que he estado, de América Latina, te diría Argentina, Buenos Aires o Ciudad de México, quizá una de las dos ciudades. Buenos Aires tiene una cosa más familiar también porque la familia de mi chica es de allí, entonces he podido pasar tiempo allí, digamos, no solamente de trabajo, aunque haya sido viajes de trabajo. Y es una ciudad que tiene muchas cosas muy parecidas a Madrid, Buenos Aires, y al mismo tiempo muy diferentes. Y ahí me he sentido muy acompañada cuando he estado en las giras, en los recitales con el público, en las ferias. Y al mismo tiempo he tenido momentos de una soledad como muy profunda en este tipo de viajes, que me ha hecho como también redescubrir otra parte y bueno, es algo que no me da demasiado miedo. Entonces siento que Buenos Aires siempre es atrayente, siempre tiene algo para mí. ¿Qué escuchas cuando caminas? ¿Música? ¿Un podcast? ¿Nada? La radio, la SER. Mira. Siempre, sí, siempre tengo la radio puesta, me gusta estar mucho en la actualidad. ¿Con quién te gusta caminar? Pues me gusta caminar con mis perros si están sueltos y luego estos paseos más urbanos me gusta mucho sola, porque también dirijo yo un poco donde voy, pero con mi chica también los disfruto mucho cuando estamos de viaje. ¿Con qué personaje histórico compartirías camino? Pues mira, te diría con Almudena Grandes. Sí, además tengo un recuerdo de ella, de la última vez que la vi, además, que fue en una manifestación del 8M, y recuerdo que la vi y me acuerdo perfectamente de la imagen de verla alejarse, ¿no? De ella salir de la manifestación y ver cómo se iba paseando con otra amiga y ya se perdió por ahí, ¿no? Y tengo esa imagen como muy grabada cuando pienso en ella y bueno, siempre los momentos que compartimos fueron de estar callada, escucharla y aprender. Con pocas palabras, ¿cómo definirías el camino de tu vida hasta llegar aquí? Quizá te diría que es impredecible. No sabía que iba a ser así. Mucha sorpresa, mucho trabajo también, mucho esfuerzo, pero nunca jamás, no soy una persona de tener grandes expectativas en la vida, entonces todo lo que me sucede me asombra, entonces muy agradecida también por eso. Te iba a preguntar hacia dónde quieres caminar vital y profesionalmente, pero creo que liga con esta respuesta que me has dado. Sí, aspiro casi que te diría emocionalmente a una vida lo más tranquila posible, con calma, siempre con perros y siempre con algún árbol cerca, con un poquito de sombra, más ahora. Algo tranquilo, sí, con mi familia, con mis amigas que estén cerca también y poco más. ¿Qué te parece el rumbo, el camino que está cogiendo el mundo? Horrible, claro. Creo que parte de esta necesidad o de este sueño, de esta aspiración a vivir tranquila, contrasta un poco con eso, ¿no? Con el caos que hay fuera. Creo que cuando era más
joven quizá tenía más energía para ser más combativa, ¿no? Y decir, me quedo aquí, intento, no sé bien cómo cambiar el mundo, y ahora sí que por momentos digo, bueno, si esta es la deriva, prefiero aislarme, prefiero irme a otro sitio, que no me molesten, estar con mi gente. El otro día hablaba con una amiga, digo, yo aspiro a que me dejen en paz, la verdad. Un poco así. Lo que pasa es que luego tengo una parte realmente combativa que siempre está muy despierta, muy activista y que, bueno, me equilibra un poco. Yo siempre tengo esa dualidad, soy muy Géminis para eso. Entonces, bueno, me parece terrible, ¿no? Cuando no lo ha sido también. Creo que no hemos alcanzado el progreso que todos necesitamos y que merecemos, pero bueno, ahora mismo la cosa da bastante miedo y al mismo tiempo también guardo bastante esperanza porque confío mucho en la generación, en los Z, en la gente joven, porque siento que tienen un discurso formado, siento que son combativos, que no se conforman y que tienen toda esa energía y toda la fuerza para bueno, conseguir un mundo mejor. Entonces tengo mucha confianza en ellos y creo que en los momentos de terror, de guerras, de injusticia, de violencia, de agresión, también florece mucha gente que es muy buena. Entonces también mi confianza está puesta ahí. Pues con todo esto, ¿caminamos? Caminamos. Oye, Elvira, estaba pensando que perfectamente podías llevar contigo una cámara analógica. Sí. Te lo pregunto por tu último libro, que En defensa de la memoria, que es una mezcla de textos con imágenes, y la fotografía es una parte muy importante de ti, de tu vida. Sí, la verdad que se ha convertido en algo muy, muy importante en los últimos años y es verdad que podría ir con ella, lo que pasa es que pesa mucho y tengo como algunos bolsos en los que cabe, pero tengo que asegurarme de que puedo ir cargando. La suelo llevar siempre en los viajes y si sé que voy a ir a un sitio que, bueno, que quiero fotografiar o lo que sea, pero tampoco cargo con ella todos los días porque si no me da algo en la espalda. ¿Te has planteado alguna vez hacer cine? No, la verdad que no, me parece complicado. Porque te gusta el cine, sí, te gusta la fotografía, te quedas con los detalles que nos rodean, además como escritora también, a lo mejor en algún momento. Sí, si me trabajo la confianza un poco en mis posibilidades, más allá de lo que ya hago, quizá, no lo sé. A mí me encanta el cine, me lo disfruto mucho. Es otro, de nuevo, un momento para desconectar y conectar. Es que esta cosa como no termina de gustarme a mí ese verbo, pero bueno, de estar en otro sitio en el que estamos siempre. Me pasa eso con las pelis, ¿no? Esa capacidad de viajar, de vivir otras vidas, es muy parecido a la lectura al final. Aprendes cosas, vives las vidas de otros personajes, entras, sales de ellos, me parece algo increíble y a mí este tipo de película más pausada, más costumbrista, me encanta. ¿Dónde nos llevarías si estuviéramos en Segovia? ¿Tienes un sitio favorito? Sí, tengo una zona que a mí me encanta, que es la parte donde viven mis padres, donde vivía yo cuando era pequeña, que ahora estoy un poco enfadada porque van a construir ahí, como no, pisos y demás, y es una zona abierta de campo, se llama Las Lastras, es bastante grande, y siempre es ahí donde pasan a mis perros cuando voy. Es de nuevo ese lugar al que cuando quiero desconectar un poco también me voy por allá a pasear, iba mucho con Tango, con mi perro, con mi primer perrito, entonces tengo ahí buenos recuerdos y sí, o sea, a mí es mi sitio favorito, o sea, es un sitio en el que, bueno, es caminar a través de campos de trigo y de hojarasca y es el paisaje castellano, entonces me conecta con algo de mi infancia porque yo cuando era pequeña me tiraba por ahí con cartones cuando nevaba, ya casi no nieva, pero en esa época sí, entonces tengo muchos recuerdos ahí, sería como algo muy personal para compartir con alguien. ¿Cómo era la Elvira que vino a estudiar a Madrid? Entiendo que con una maleta llena de sueños, tú ya escribías, leías mucho, estabas en la universidad. Estaba muy hambrienta de muchas cosas. Segovia se me quedaba muy pequeña, también a nivel de lo que yo creo que estaba necesitando, que era quizá un panorama cultural algo más independiente, alternativo, un poco fuera de lo clásico, de lo que se hacía allá, encontrar a gente también que le gustaba lo mismo que a mí. Esta cosa de la vida universitaria yo no la viví tanto por la universidad, sino porque me mudé a Madrid y entonces empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Ya en tercero de carrera, bueno, en primero y segundo iba y venía,
pero es verdad que me perdía un poco por el camino, he de reconocer, y me quedaba un poco en casa de amigas, tal. Empecé también más a salir en Madrid, que para mí fue como la revolución, descubrí Chueca, que es este paraíso, o sea, llevaba buscando esto toda mi vida, esta libertad, esta gente que son como son, no le importa nada, y yo también puedo ser como soy y no pasa nada. Y para mí me abrió las puertas de una manera de ser que no he vuelto a cruzar para atrás, ¿no? Y que agradezco muchísimo. Fíjate que me pasó antes con Londres, que fui, pues creo que estaba en cuarto de la ESO, 15 años, 16, viaje del instituto, y es que no me acuerdo nada del viaje, pero tengo clavada la imagen de no sé qué calle era, pero una calle principal como si fuera Gran Vía en Madrid. Sí. Y ver a la gente, y ver cómo iba vestida. Muy anárquico todo, cómo se expresaba el movimiento, era radicalmente diferente a lo que yo llevaba viendo toda mi vida, ¿no? Y los veía como casi como si fueran seres que iban flotando por la calle. Y yo ahí ya me quedé como diciendo, vale, espera, esta sensación que tienes cuando descubres que hay otras realidades y que quizás son realidades que casan más contigo, ¿no? O con lo que tú aspiras o con lo que tú necesitas sin saberlo. Yo no me sentía tampoco... No sentía una opresión, ni mucho menos, pero sí me sentía un poco fuera de la norma. O mirada, o más juzgada en algunos momentos. Siempre llevo mi vida con mucha libertad y eso pues pasan esas cosas, ¿no? Cuando llevas tu vida con libertad y no te escondes, pues esos sentimientos, esas emociones también aparecen. Entonces, primero fue ahí en Londres, pero bueno, no deja de ser otro país también y una excursión, algo que no era tan cercano y luego sí, recuerdo, ya te digo, pues en primero de carrera que iba y venía y yo es que me perdía por el camino porque pues recuerdo la primera vez que yo tenía muchas ganas de ir a Chueca porque sabía ya lo que era, ¿no? Pero no había ido nunca. Y entonces yo me fui un día por la mañana con Andrea, con mi amiga de la universidad, nos fuimos a clase y nos fuimos a Chueca. Claro, yo llegué y dije, pero aquí ¿dónde está la gente? Digo, claro, era todo horario de oficina, un día de diario. Dije, pero aquí ¿dónde está la gente homosexual? Que no la veo. Y entonces ahí sí que fue como, vale, espera. Y luego ya entendí, ¿no? Y también nos perdíamos mucho por el Retiro, íbamos a la Cuesta del Moyano, nos comprábamos libros por €1, un helado barato y nos tirábamos a leer en el césped. Recuerdo que iba mucho a los Diablos Azules, que ahí conocí a Benjamín, a Luis García Montero, empecé a escuchar poesía, iba en Libertad también, conocí mucha música de autor, cantautores, demás, entonces la poesía ahí digamos que apareció y yo de repente empecé a escribir muchísimo, o sea, todo lo que venía de escribir cosas, pero ahí fue como... Era como poemas casi diarios, también como que tuve mis amores, historias dramáticas, entonces también todas plasmadas en poemas y sí, o sea, lo recuerdo como un gusto. Además yo me mudé con una amiga, con mi mejor amiga, que lo sigue siendo y al vivirlo juntas también es como la prueba de que aquello fue real. Cuando a mí se me olvidan cosas, ella las recuerda y lo hemos vivido juntas, eso me parece muy bonito también. Entonces para mí era como, y sigue siendo, ¿no? La ciudad de las posibilidades infinitas. También es cierto que no la romantizo y que entiendo que, de esto hablo mucho en Madrid me mata también, que no es una ciudad para todo el mundo, que ahora mismo ahora sí que es opresivo vivir aquí, porque claro, el alquiler antes no tenía nada que ver, yo pienso mucho ahora, todo lo que yo viví y que me ha llevado a estar donde estoy hoy, a día de hoy sería imposible. Yo no me habría podido pagar un piso, no lo habría podido compartir, mis padres no sé si me hubieran podido pagar el piso los primeros años. Seguramente hubiera estado yendo y viniendo a Segovia y no sé siquiera si conocería la ciudad como la conozco ahora. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. ¿Qué te da el tema de la traducción? No sé si en su momento era un plan B por si el tema de la escritura, que es tan complejo vivir de ellos, no funcionaba. Y a raíz de eso también descubriste un mundo increíble que forma parte de ti. Fue creo que un poco del ánimo de seguir formándome en todo lo que pudiera relacionado con las letras. Yo hice estudios ingleses, que es lo que era la antigua filología antes, y cuando tampoco fue una carrera que me cambió la vida, ni mucho menos. Yo es que igualmente nunca me he enganchado mucho a la lectura obligatoria, entonces ya de base de eso no fue una carrera que yo disfrutara demasiado. Siempre he pensado que debía hacer hispánicas y siempre me he arrepentido de eso, pero bueno, es verdad que el inglés luego me da muchísimas cosas también que agradezco. Claro. Y luego surgió el máster en traducción literaria porque era, pues bueno, por continuar un poco los estudios
y porque de pronto pues eso me pareció como algo súper interesante, y todo lo que quizá desatendí un poco más en la carrera, en el máster lo viví. O sea, siento que aprendí muchísimo, y a mí el máster me ha dado la capacidad de traducir, pero también me he dado cuenta además estos últimos años, ahora que he fundado una editorial con unas amigas que se llama Manos de Pan, sí, que toda la corrección que hago, mi obsesión con la ortotipografía, con las tildes, las comas, la puntuación, me viene de ahí, y de pronto cuando empecé a hacer esto, cuando empecé a hacer los talleres, me di cuenta de todas las cosas que sabía y que no era consciente, y que me vienen de esos estudios. Entonces, bueno, sí, al final es un poco distintas vías para trabajar de las mismas cosas, y la traducción tiene algo maravilloso, pero te diría que creo que es más emocional, económico es bastante residual. Por cierto, los traductores están o estáis en pie de guerra con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas? Pues es complejo, ¿no? Es verdad que es una herramienta, o no sé bien cómo la llamamos, que pone en peligro todo, ¿no? Porque no es tanto la herramienta en sí, es quién está detrás y cómo se usa y qué limitaciones tiene. Me recuerda un poco a las redes sociales. Al final es una herramienta maravillosa, pero sin control, sin límites, sin atención, sin todo tipo de cosas, pues pasan las cosas que ya vemos hoy en día. Entonces, con la inteligencia artificial creo que es un poco lo mismo. Siento que para cosas como, por ejemplo, pienso en avances médicos, me parece algo maravilloso, pero para mí la base tiene que ser siempre que sea accesible a todo el mundo. Entonces nos estamos encaminando a un sitio donde solamente los que tienen privilegios van a poder acceder a esas mejoras, o va a ser algo abierto a todo el mundo. Ahí la respuesta está en quién está detrás de estas herramientas, y en la cultura es lo mismo. Yo cuando veo las portadas que están hechas con inteligencia artificial me da muchísima pena. O sea, me parece que es una persona que no está trabajando, y es un talento que no está trabajando, y además es que se ve, se percibe, sí. Es como lo que está escrito, lo que está traducido, no son herramientas perfectas, se nutren del contenido humano, pero no razonan, entonces eso se ve, y que eso entre en un campo tan sagrado como lo es para mí por lo menos la cultura, me parece terrorífico, y me parece además como una falta de respeto y de atención muy grave para todos los agentes culturales, incluidos los traductores, los ilustradores, los editores, maquetadores, todo, que bueno, deberíamos, no sé, luego llevamos la cultura mucho por bandera, pero a las pequeñas figuras no se las cuida nada. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Estamos en una librería, uno de los lugares más relacionados con tu historia, con tu historia como lectora y como escritora. No sé, porque ya me tendría que remontar bastante atrás, si tienes en la memoria la primera vez que viste un libro tuyo en una librería, que lo podías comprar, esa ilusión, ¿no? Que estamos en Cervantes y Compañía Libros, por cierto, en la calle Pez. Pues mira, sí me acuerdo, porque tengo una costumbre además de siempre comprar mis libros cuando salen. Es verdad que los últimos no lo he hecho, pero en los primeros siempre, me acuerdo perfectamente. Yo estaba en la Latina y viviendo por las Vistillas, pero me fui a Lavapiés. No recuerdo qué librería era, dónde lo compré, no sé si fui a la Central, no recuerdo bien dónde era, pero compré mi primer libro, que era el de 43 maneras de soltarse el pelo, y me fui a una cafetería que me encantaba, que había en Lavapiés antes, de estas que te ponían tés muy ricos y merendabas muy rico también, y me fui allí con el libro a leerlo. Entonces sí, me acuerdo como de esa liturgia. Yo tengo un poco a veces ese tipo de cosas con ciertas publicaciones. Me pasó también cuando traduje a Oscar Wilde los poemas de amor, también luego, bueno, me fui al cementerio también ahí en Francia a dejarle el libro. Sí que tengo como, siento que bueno, que esas anécdotas trascienden un poco el libro, y hay algo como, no sé, en llevarlo a otro sitio. Es un recorrido físico, ¿no?, que acompaña al libro, igual que cuando lo prestas, cambia de manos, hay un movimiento ahí que a mí me parece propio, me parece único también. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and
¿Cómo es tu biblioteca, por cierto? Muy grande. Fue una que además le pedí a un colega que es carpintero. Cuando vivía en Madrid, en otra casa que era más pequeña, nos la hizo a medida, que fue como el regalazo, ¿no? Y era más profunda. Pero cuando nos mudamos el salón era más grande y justo si la partíamos por la mitad se convertía en 4, algo parecido a esto, te diría, y un poquito más alto. Y la tenemos llenas de libros que cada 2x3 pues tenemos que ir vaciándola porque yo tiendo a comprar muchos libros, más de los que luego leo, y la tenemos llena. Solamente tenemos un estante vacío que tenemos pues figuritas de los viajes, muchas cosas de México, cosas de los perros, alguna foto, pero es muy grande. Y luego tengo también otra con otros, con los míos también, para guardarlos en algún lugar, pero sí. Es un sitio increíble que además tenemos luces y todo el mundo que va a casa es donde se queda. Hay una librería también por aquí cerca que se llama La Mistral, que la dueña es escritora, Andrea, y tú le regalaste a tu abuela un libro escrito por ella, que ella cuenta su historia familiar. ¿La abuela civil española? Sí, ¿por qué le regalaste ese libro a tu abuela? Bueno, es un librazo. Me encantó cuando lo leí, me emocionó mucho, no conocía a Andrea. Luego además, pues la lectura de ese libro al final, también compartir editorial, me ha llevado a conocerla. La conocí en Argentina cuando ella regentaba el Ateneo, que es una librería impresionante que está en Buenos Aires. Luego cuando se vino aquí, cuando abrió la Mistral y demás, o sea, ella es como muy amiga con su perrita Aurora, que la amo. Y bueno, ese libro me resonaba bastante, ¿no? También con cualquier abuela española, por la historia que cuenta, y me pareció, no sé, pues hay libros que te importan y que también le quieres regalar a la gente que te importa, ¿no? Y hay algo muy bonito en eso. ¿Qué trabajo hacen las librerías, los libreros y libreras, ¿no? Por los barrios? Yo creo, fíjate, que puede ser de los pocos sitios en los que entras y quizá no comercios, ¿no? Y no tengas a nadie como detrás acosándote para que compres, y no pasa nada si entras, ojeas, te vas en un libro y luego vuelves, o preguntas, no lo tienen, no pasa nada. O sea, siento que es como un lugar bastante libre, y para mí acompañan mucho a lo que es el libro como objeto, ¿no? Que es la resistencia. Yo siento que el libro físico ha resistido cualquier tipo de avance tecnológico, de cambio, sigue siendo algo que perdura, ¿no? Que sigue existiendo de la misma manera desde hace muchísimos años. Yo como autora, como editora también, y como consumidora de libros, siento que les debo todo, ¿no? O sea, es que tú misma lo has dicho, es que entras en un sitio así, en una librería como esta, y es como que todo baja, ¿no? Como cuando te pones la cancelación de ruido en los cascos y de repente dices, y siempre hay algo que vas a encontrar. Yo es que he ido mucho desde pequeña, igual que iba a la biblioteca, y para mí son lugares sagrados de resistencia, y que, pues de nuevo, habría que cuidarlas muchísimo más, porque creo que el tema está bastante complicado para resistir a las subidas de alquileres, y ya estamos viendo cierres de librerías, y me parece algo bastante demente, la verdad. Es salvaje. De forma excepcional vamos a terminar el camino aquí dentro, pero la última pregunta es, ¿con quién compartirías camino que ya no está? Porque yo sé que muchas veces tú escribes para sostener las ausencias, así que me gustaría que imaginaras que ahora en un ratito puedes compartir camino con alguien que no está. ¿Con quién sería? Te diría que recuperaría Tango, para pasear con él en silencio, un ratito me bastaría, y luego me encantaría salir de aquí y reencontrarme con Sandra, que es la mamá de mi novia, que falleció hace unos años, y era... Fíjate que es esa voz que yo tenía, que era la única que me decía como sin peros, sin cosas, que le encantaba todo lo que hacía y que lo hacía todo bien. Todo el rato, todo lo haces bien todo el rato, y me encanta todo lo que haces, y me falta eso. Y lo echo mucho en falta, entonces me iría a verla ahora mismo. Qué bonito. Bueno, ahí está el recuerdo, la memoria, esta fotografía sonora. Muchísimas gracias, Elvira Sastre, por ser siempre nuestra caminante de esta semana en El Faro. Gracias. Un placer. Hasta pronto. Stealing glances at the pavement, the way comes too soon. Supposed to keep on rolling, but the race is nothing new. As the train starts to go, and it takes our bodies slow, and I know you
wanted to for some time now. All this time you're gone, in your wake I stumble on. With a smile, there's nothing that I haven't seen. So I walk into the sun. I thought you'd be there, but you could fool anyone. In the red water dust, well, I see you soon. Or did we move on? The crowd begins to break up. They're calling their goodbyes. My head's above the water, but I'm drowning in your eyes. So I walk into the sun. I thought you'd be there, but you could fool anyone. Got a head full of dust. Well, I'll see you soon. Or did we move on? Well, the race is long, you can't relax, and I don't belong, so I'm headed back. It's getting hard, you feel the fear, I'm seeing red. Wish you were here, and I walk into the sun. I thought you'd be there, but you could fool anyone. Got a head full of dust. Will I see you soon? Or did we move on? Will I see you soon? Or did we move on? I see you soon. Or do we move on? El Faro, con Laura Piñero. Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Ay. Hace unos días leí que la gente que vive más no hace ejercicio, pero vive en zonas donde cada desplazamiento es un paseo. Y yo pensé, pues yo seguro que llego a los 100 años. A mí caminar me tiene que gustar a la fuerza,
porque no conduzco y voy andando a todos sitios. Y ahora mismo me pilláis caminando. Chao, un saludo de Carmen del Bonillo. La salud del anterior. No necesito dinero. Voy sobrado en el amor. Hola, fareros, fareras, soy Monse. Os he mandado varios audios, pero los he borrado porque se me ha ocurrido una cosa sobre el caminar. A mí me encanta caminar, pero no sé por qué me da que es como un sinónimo de vivir. Dime cómo caminas y te diré cómo eres. ¿Qué os parece? ¿A qué es fenómeno? Yo creo que sí. Hay gente que va caminando, que no se fija en nada, que va a toda prisa. Hay gente más tranquila, más relajada. Yo, no sé, es lo que se me ha ocurrido. A ver qué pensáis vosotros. Yo, hay veces que soy una cosa y otras veces soy otra. Pues, igual camino, unas veces más deprisa, otras más despacio. En fin, eso es lo que os cuento. Un beso para todos y todas. Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores. Me voy por la parte literal de caminar. Me gusta mucho caminar. Lo que no me gusta son las cuestas y donde yo vivo hay mucha cuesta. Por ejemplo, de mi casa al trabajo son 12-13 minutos, pero todo cuesta arriba. O a mi ciudad son 35-40 minutos, pero todo cuesta arriba. Entonces, cuando tengo que trasladarme en esa mayor distancia, digamos, pues cojo el transporte público y ya me camino toda mi ciudad porque es llana, menos mal. Y donde me encanta caminar es en la orilla de la playa. A primeras horas de la mañana, a las últimas al atardecer, es un verdadero placer caminar en la orilla del mar. Atlántica desde Canarias y un brindis por el Faro. Oye, me gusta mucho esta modalidad de grabar notas de voz para el Faro mientras se camina, o esta teoría de dime cómo caminas y te diré cómo eres. Y es verdad que las cuestas cuestan, pero luego siempre podemos darnos un paseo por la playa y relajarnos. El FIP del Faro. Nombres propios tras la red. Arrancamos una nueva entrega de Feed del Faro, que es esta ventana que hemos abierto para mirar a creadores, divulgadores y profesionales que descubrimos gracias a las redes sociales. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Hola, Rubén. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Hoy hemos invitado a Dani Blázquez, que es psicólogo, especialista en duelo, psicología de la salud y terapias de tercera generación. También es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y se ha hecho un hueco en las redes sociales como divulgador y también en nuestro feed. Pues por eso le hemos invitado esta noche. Dani Blázquez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al Faro de Verano. Y voy a empezar un poco por tu vinculación con la psicología. ¿Qué te llamó la atención para dedicarte a esta profesión? ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos, los campos que te llamaban la atención? Pues mira, ahora que estamos en la radio, yo siempre he tenido una grandísima vocación de comunicación y de hecho durante toda mi infancia quise ser presentador de la tele. Lo que pasa es que cuando estaba en el instituto, pues me cayó en mis manos un libro de autoayuda, un libro de psicología y de repente pensé, wow, cuantísimo se puede hacer con la mente para tener una vida más agradable, ¿no? Por entonces estaba convencido de que podíamos hacer eso. Ahora que soy psicólogo sé que funciona de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que no entré por la nota. Entonces antes estudié trabajo social y así llegué a la psicología y ahora pues uno un poco mis dos grandes vocaciones, ¿no? La comunicación con los cuidados, ¿no? Bueno, dices que lo unes ahora, pero claro, te hemos escuchado aquí en la SER, en Me pasa una cosa con Burke, te hemos escuchado en otros formatos, también te hemos visto en las redes sociales. Cualquier tipo de elemento en nuestra vida con lo que vinculamos
perdemos, una persona, un lugar, un trabajo, lo que sea, cuando sufrimos una pérdida, ese dispensador de reforzadores se termina. Entonces nuestro cuerpo tiene una reacción natural que es buscarla desesperadamente. El ejemplo clásico que utilizamos siempre es la máquina tragaperras. Mientras no da premio, pues buscamos desesperadamente que continúe. Pues con este tipo de dando vídeos con el que haces divulgación, que esta metáfora de la máquina tragaperras, al final yo creo que acercan mucho a la gente el conocimiento de la psicología. Entonces, claro, nos dices que ahora estás uniendo esos dos mundos. ¿En qué momento tú te das cuenta de que puedes unir esos dos mundos y hacer de tu profesión también la comunicación? Pues mira, yo desde el principio, la verdad, porque sí, porque yo salí de la carrera justo en la pandemia, justo al acabar la pandemia, con ese boom de la salud mental y de la salud mental en redes y de la salud mental online, ¿no? Entonces yo supe desde el principio que ese era un camino que podía transitar y pensé, es el momento, ya lo estaban haciendo muchos compañeros, y dije, es el momento de copiarles y de hacerme el hueco, ¿no? O sea, tú pasas consulta de manera tradicional, digamos, Sí. y luego está tu mundo en redes sociales que te conectará con muchos pacientes, Sí. porque una cosa es el consumo de estos vídeos de redes y otra cosa es la terapia propiamente dicha, que entiendo que recomiendas que una cosa vaya acompañada de la otra, ¿no? En el caso de que se necesite. Claro, y además en mi caso la unión fue en paralelo, porque para mí era una ventana para contarle a la gente que yo podía ayudarles, ¿no? Y para enseñarle a la gente cómo podía hacerlo de alguna manera, ¿no? Contarles pues cuál era mi modo de ver los problemas cotidianos que todos tenemos o los problemas más importantes que algunas personas tienen, y poder ofrecer una visión de cómo les podría acompañar, ¿no? Pero con este boom que decías antes de los psicólogos en redes sociales y esto que dice Laura, ¿no? De la aparición de tantos creadores, que al final se da un poco esta dicotomía entre personas que pueden llegar a confundir un TikTok o un Reel con una terapia. ¿Tú te has encontrado con este problema en consulta de gente que quizá haya identificado sus problemas a través de un vídeo que les ha salido de repente? Sí, total. Esto es un problema que hablamos muchos psicólogos, muchos compañeros lo mencionamos, porque la gente viene diagnosticada de TikTok, realmente. Sí. Cumples 4 criterios que has escuchado en un vídeo viral que está hecho y fabricado para que te identifiques en realidad y para que se comparta y te sientas identificado con eso. Y la gente viene con el diagnóstico puesto. Y el trabajo muchas veces en terapia es descomponer y deconstruir un poco eso y entender realmente qué es lo que le pasa a la persona, ¿no? Y acompañarle desde una metodología científica y con evidencia, claro. Bueno, es que está también el tema de la inteligencia artificial, que ya se ha dado la voz de alarma. Vosotros tenéis una cosa que es, creo que estáis obligados a dar la voz de alarma si sentís que un paciente, su vida puede estar en peligro, pero la inteligencia artificial no. Y entonces hay padres que han perdido a sus hijos, que se estaban tratando psicológicamente con una inteligencia artificial, que están pidiendo la regulación de todo esto, porque no solo las redes sociales se utilizan como psicólogo, también la inteligencia artificial. Quizás se podría hacer, o sea, quizás se podría programar para que estas cosas cambiaran, pero sobre todo los psicólogos somos un perfil que cuando estamos acompañando a la persona podemos validar lo que es bueno para ella y confrontar lo que es más negativo. Las inteligencias artificiales ahora mismo están programadas para darte la razón, para serte simpáticas, para validarte, para que sea cómodo y agradable hablar con ellas y que además no dejes de hacerlo, ¿no? Y los psicólogos, nosotros tenemos un negocio que es el antinegocio, o sea, la terapia está hecha para que termine, para que dejes de necesitarla, ¿no? ¿Y tú crees que hay gente a la que le ha distanciado eso de la terapia real? Que se han encontrado un refugio en la IA. O sea, sabemos que hay gente que lo está encontrando, pero hasta el límite de realmente sustituir a un psicólogo. Sí, que luego se habla de qué caro es el psicólogo. Sí. Y es verdad que la psicología privada, pues no todo el mundo puede acceder a ella, ¿no? Por desgracia. Yo estaría dispuesto a cambiar muchas cosas de mi vida si eso sirviera para que el acceso a la sanidad pública y a la salud mental pública pues pudiese ser realmente universal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que la está utilizando como única vía, ¿no? Como única posibilidad para acompañarse, aunque no sea del todo bueno para ellos y para ellas, pero que de algún modo sí que lo sienten, ¿no? Porque se sienten cómodos hablando con ella, claro. Oye, voy a aprovechar que estamos en verano para preguntarte cuál es el gran trauma que nos provoca el verano, las heridas que tú detectas en esta época del año.
Pues mira, te diría varias cosas. Te diría que para empezar, junio, julio, el inicio del verano suele ser un momento en el que los pacientes suelen sentirse muy bien porque dejan de trabajar. O sea, el trabajo es el principal problema de las personas, así de claro te lo puedo decir. Y la verdad es que las vacaciones y dejar de trabajar a la gente les sana mucho. Pero luego aparecen otros problemas, ¿no? A veces demasiado tiempo libre, a veces de repente ir con menos ropa y por lo tanto mostrarse más, mostrar nuestro físico más, estar en contextos donde estamos semidesnudos, ¿no? En la playa, en la piscina, donde aparecen los complejos, ¿no? La comparación también con los veranos de otras personas, ¿no? Los viajes, un poco las redes sociales y toda esta narrativa que se monta alrededor, ¿no? De que la gente tiene vidas apasionantes, ¿no? Y muy estimulantes. Y luego, posteriormente, pues al final del verano te diría el regreso de las vacaciones, que suele ser también muy difícil, claro, muy duro. Nosotros estaremos aquí todo el verano. No vamos a tener depresión postvacacional. Sí. Nos va a pillar aquí al menos. Eso es lo bueno de trabajar en verano, ¿no? Totalmente. Oye, Dani, yo tengo que confesarte, cambiando un poco el tono de la entrevista, que, bueno, tú hablas de muchas cosas además de psicología en tus redes sociales. Sí. Y yo particularmente te conozco por un vídeo de hace ya bastante tiempo, creo, que no tiene que ver con la psicología, sino por una historia que contaste, vamos a escuchar un trocito, que te vincula con la reina Leticia. 8:30 de la mañana, llaman al timbre de mi casa. No. Abro, carta certificada, y veo un sobre con un sello de la Casa Real. Yo tengo una historia con Leticia Ortiz, ¿eh? Esta historia yo no la conozco, contadme. Claro, ya que te tenemos en persona, cuéntanosla. Te vas a quedar muerta, la verdad. A ver. Yo tenía un podcast y allí jugábamos un poco esta cosa como de ser leticistas, ¿no? Y de evocar a Leticia todo el rato. Y bueno, obviamente Leticia nunca va a venir al podcast, pero sí vino Ana Guerra, que se casó con Víctor Elías, que es un primo lejano de Leticia. Y entonces, por hacer un poco la broma, nosotros queríamos convencer a Ana Guerra de que nos invitara a la boda, sospechando que quizá podía estar Leticia, ¿no? Y en paralelo enviamos una invitación formal a la Casa Real para que Leticia viniera al podcast, asumiendo, bueno, te iba a decir que no iba a venir, asumiendo que ni siquiera iba a contestar, ¿no? Y el caso es que contestó muy amablemente y la Casa Real nos dijo, obviamente, que Leticia no podía venir porque sería un agravio comparativo para otros medios, ella no concede entrevistas y tal. Total, que nosotros con Ana Guerra le sacamos la carta de la Casa Real. Pues mira lo que nos ha contestado la Casa Real, tal y cual. Ella lo leyó. Bueno, fue un momento muy divertido y muy viral. Y el caso es que esto se publicó un jueves, el episodio, y por la tarde de ese jueves empezaron a salir titulares de la condición de Leticia para no conceder entrevistas, tal, y nosotros en el grupo estábamos cagados, la verdad, pensando, es que va a aparecer el CNI, vamos a aparecer con un tiro en la frente como Bárbara Rey y tal, qué susto. Total, que a la mañana siguiente de emitirse el episodio y de estos titulares, efectivamente llegó una carta certificada a mi casa con el sello de la Casa Real, y yo pensé, bueno, la hemos liado, se acabó el programa, se acabó todo, nuestro futuro. Y de pronto era una foto dedicada de Leticia. Simplemente eso, una foto dedicada. ¡Maravilla! Sí. Y la verdad es que es una anécdota divertidísima. Os escucho. Bueno, es que ella dicen que lo ve todo, que escucha todo, y al final es que la interpelamos mucho y sobre todo los medios empezaron a hacerse eco de lo que había pasado con Ana Guerra, que había mucha narrativa de ir a la boda, no ir a la boda, tal, la familia real. Entonces yo creo que los medios aprovecharon y tiraron un poco de ahí, y sí que llegó. Claro, mencionabas a Ana Guerra. Sí. Tuviste a Ana Guerra también en el podcast y también te dejó un momento un poco, bueno, yo no sé si decir incómodo, depende de para quién. Tremendamente incómodo. Para ti sí, para ella no lo sé. Que a mí se me ocurrió la grandísima idea de decir que como psicólogo las frases como querer es poder me parecen una auténtica mierda. Y ella me dijo, sí, qué divertido, porque lo tengo aquí tatuado. Y entonces de repente tenía medio brazo con querer es poder. Y yo, ay, madre mía, Ana Guerra, por favor. Conozco tu música, pero no conozco tus tatuajes. Y intentando arreglarlo, ¿no? Bueno, de repente fue muy divertido. Y en el momento nos dimos cuenta y dijimos, bueno, esto es un clip para redes porque qué vergüenza, ¿no? Qué horror. No, y que es un temazo. Ya tenemos que llegar al final. Pero 2 preguntas. ¿Cómo te podemos localizar en redes sociales o fuera de redes sociales? Vale. Y luego, ¿cuál es tu relación con la radio y en concreto con este programa que sabemos que nos escuchas mucho? Pensaba que me ibas a decir, ¿cuál es tu relación con el mar? Y yo, sí, por fin. Bueno, oye, puedes decirlo también.
Esa me la reservo para otra vez. No, pues bueno, la gente me puede encontrar por mi nombre, Dani Blázquez, con Y. Estoy muy disponible en muchas partes y me pueden escribir por todas partes si me necesitan. Y yo soy un gran oyente del Faro. A mí me hace muchísima ilusión estar con vosotros, os lo digo de verdad. A ti te escucho ahora en verano y los días que no está Mara, y a vosotros os escucho el resto del año. Y yo os quiero decir que para mí es un lugar seguro. El Faro es un programa precioso y solo diré que estoy más presente de lo que algunos creéis. Y prefiero dejarlo ahí. Nos quedamos con eso, de oyente, a invitado, de farero. Muchísimas gracias por ser nuestro invitado en este feed. Gracias a los dos. Muchas gracias, Dani. A ti, gracias. Un abrazo. ¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote? Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo. Olvidarte fue muy fácil. Hola, mira que bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Hola, mira que bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Una na. Buenas noches, farería. Gracias primero a Santi de Madrid por recordarnos a todos los que andamos por las montañas. Aquí hemos caminado muchísimo porque tenemos una casa que está sola en la montaña y antes no había pista. Los coches no entraban. Veníamos a caballo por un lado o caminando y en barco por el otro y caminando. Hemos caminado muchísimo y caminando, quien mueve las piernas, mueve el corazón. Ya colorín desde las montañas de Huesca, ahora llegamos en coche. Fareros y fareras, Margarita, caminar. Esta palabra en mi familia realmente era el símbolo de salud física, mental y de todo. Yo al principio, digamos que me lo creí y no paraba de caminar para todas partes, da igual donde fuera, hasta que la propia salud me dijo que tenía que parar. Y paré. Y no ocurrió nada. Hasta pronto. Caminar ha sido y sigue siendo mi afición favorita. Y en 2 años hemos hecho 5 amigas el Camino Primitivo, Oviedo-Santiago. Y ha sido una experiencia y unas vivencias francamente bonitas. Muy recomendable. Además, la puedes amoldar a tu estado físico, porque puedes hacer el número de kilómetros que te apetezca por día. Y si te duele la espalda, puedes contratar Taxi Camino a muy buen precio, que te lleva la mochila maleta de albergue o de posada entre etapa y etapa. Así es que ahí lo dejo. Muy chulo. Un abrazo, enredando desde Guecho. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Caminar como afición, como salud. Y esto de hacer camino con amigas y amigos, rutas por el monte, caminando, es una actividad maravillosa. Y a esta hora de la noche, Rubén, que se ha quedado por aquí después del feed, vamos a ir a tu sección Los Nombres Propios, donde siempre pones el foco en diferentes nombres propios de la actualidad. Hoy te has ido a lo relacionado con el tema de los incendios. Sí, los incendios que azotan el país en estos momentos, los 2 nombres propios van a ser el de Ferran Dalmau y el de José Luis Liz, pero antes hay que explicar que en lo que va de año se han quemado 108.000 hectáreas, según el balance que ha ofrecido hoy el Ministerio de Transición Ecológica. Es 4 veces más que lo que ardió el año pasado por estas fechas. La ministra Sara Agesen ha puesto el foco en los trabajos de prevención. Lo más importante es hablar de prevención. Hablar de 365 días del año, no hablar
hablar solo de la temporada de incendios. Los incendios se apagan también en invierno. Hay que activar todos los planes que son responsabilidad de las comunidades autónomas y, por supuesto, actuar frente al cambio climático. No negarlo cada día, que eso agrava, ¿no? Agrava muchísimo estos incendios y los hace cada vez más complejos. Se estima que cada euro invertido en prevención ahorra 100 euros de extinción. Y esta noche hemos puesto la lupa en el sector español de la prevención de incendios, un sector en el que destacan empresas como Medi21, que lleva 25 años ayudando a frenar el fuego. Ferran Dalmau es su director y fundador. Mis padres viven en una zona de riesgo y hace muchos años, cuando estaba estudiando, le pregunté a mi madre: mamá, en caso de incendio, ¿tú qué harías? Y mi madre me dijo: yo llamarte a ti. Y a mí se me cayó el mundo a los pies porque, claro, yo pensaba, tú me llamas a mí, yo estoy en la otra punta del mundo, ¿qué defensa tienes tú contra un incendio forestal? Entonces, a partir de aquello surgió la idea de que mi madre y mi padre estuvieran en casa protegidos en caso de incendios, y de hecho en casa tienen el sistema montado a partir del agua de la piscina. Qué bueno, o sea, un proyecto que nace de esta situación de una madre, ¿no?, que tiene miedo de los incendios. Con esa motivación personal de Ferran Dalmau nació este sistema que se llama SIDEINFO, del que se han hecho eco los medios de comunicación estos días. Se ha extendido esa imagen de grandes aspersores en zonas forestales, pero lo cierto es que hay mucho trabajo y conocimiento detrás. Digamos que los aspersores que han salido en la prensa, detrás del proyecto hay muchísima ingeniería para calcular cuánta energía podemos absorber, cuánta agua necesitamos, la parte de infraestructuras, los aspersores, la parte de inteligencia del sistema, porque el sistema es capaz de predecir el riesgo de incendios, sobre todo porque estamos hablando de la seguridad de las personas. SIDEINFO está presente sobre todo en la Comunidad Valenciana, Cataluña y con distintos proyectos por España. También tienen uno en marcha en Canadá. Todo el proyecto de Medi21 se caracteriza además por la sostenibilidad. Por ejemplo, utilizan agua reciclada. Es decir, no utilizamos agua potable. De todos modos, la gente muchas veces desconoce que los jardines de tu calle se riegan con agua potable. Y por eso hace unos años apostamos por el agua regenerada, es decir, el agua de los propios núcleos de población. De esta manera consiguen crear un cortafuegos verde, porque explica Ferran que los cortafuegos tradicionales, es decir, lo que es retirar la vegetación, si no se hace con el mantenimiento adecuado, provoca un aumento de las temperaturas, un aumento también de la velocidad del viento y se reducen la sombra y la humedad. Estos cortafuegos verdes a la que le ponemos agua, por una parte, menor temperatura, menor velocidad del viento, porque podemos frenar el viento de 25 km por hora, lo podemos dejar en 5 km por hora, y mayor humedad. Y me decía Rubén que hay otro nombre propio ligado con el que estabas comentando. Hemos hablado también con José Luis Lid, que es CEO de Piro, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para que los trabajos de extinción de incendios posteriores al trabajo de prevención sean más rápidos y precisos. Lo que hace es obtener información antes del incendio, o sea, tienes una visión, igual que nosotros miramos el tiempo de mañana, pues con estos sistemas tú puedes visualizar el riesgo y qué significa con 10 días de antelación. Nosotros combinamos satélites, sensores y cámaras y somos capaces de determinar si hay un conato de incendio. Muchas veces van los medios de extinción ante una llamada 112, que suele ser muy imprecisa, ¿no? Bueno, pues si tenemos cámaras, sensores y demás, podemos hacer esa evaluación para que cuando lleguen ellos ya saben lo que está pasando antes de llegar. Otro de sus productos es MAC5, que busca proteger las zonas de riesgo haciendo ignífuga su vegetación. Durante meses. Es un producto que alguna gente a lo mejor puede asociar cuando ve una avioneta de extinción de incendios que echa un producto rojizo y esa zona, pues en caso de que el fuego llegue, pues la vegetación es ignífuga. En España tenemos pendiente todo este tema de la prevención, lo estamos diciendo mucho estos días. Sí, tanto José Luis Liz como Ferran Dalmau coinciden en que España todavía suspende en esta materia. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos problemas de incendios y de riadas. Sigue faltando esa percepción de orientarse hacia la prevención como una inversión de futuro. Sí, tenemos una asignatura pendiente. Hace unos años Naciones Unidas hizo un informe a escala mundial que es demoledor. Establecía que para que una política forestal de un país se debe de invertir el doble en prevención de lo que se gasta en extinción. España está gastando del entorno de 400 a 500 millones de euros al año en extinción de incendios, por no invertir 1.000 millones de euros al año en prevención de incendios forestales. Los programas forestales no entienden de legislaturas de 4 años. Yo tengo muy claro que estoy trabajando para mis nietos o para mi hija, estoy trabajando para las generaciones que vendrán, que yo no voy a ver el resultado de muchas de las cosas que vamos a hacer nosotros. Ambos expertos apuntan también a que los incendios forestales son síntoma de otro problema, el descuido de las zonas rurales y la llamada
llamada España vaciada. Y eso no se soluciona desde las ciudades, eso se soluciona recuperando población en las zonas rurales que se dediquen al sector primario o simplemente a acatar y asumir las consecuencias de nuestro abandono del mundo rural, que son los incendios forestales. Y que tampoco lo hace todo bien, ¿eh? Hay que decir también que el sector rural tiene que hacer mirar muchas cosas y no dejarse llevar por el populismo que muchas veces está haciendo estragos en el mundo rural, haciendo ver que toda la legislación ambiental es un problema. Y yo me fascina la gente que habla de la Agenda 2030 sin habérsela leído. Son muchos los factores de la ecuación que nos lleva cada verano a que los medios nos inundemos con titulares sobre incendios. La única certeza que nos queda es la voz de los expertos, hoy la de José Luis Liz, la de Ferran Dalmau, frente a una administración que también se tiene que hacer eco de su voz y de su conocimiento. Qué interesante, Rubén. Están trabajando por el presente, pero sobre todo por las nuevas generaciones. Han hablado absolutamente de un montón de puntos clave que son urgentes. Muchísimas gracias por estos nombres propios que yo creo que se merecen estar en primera línea de la actualidad. Totalmente. Gracias a ti, Laura. Adiós. Paloma, buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Pues mira, es hora de avanzar el tema de mañana y creo que me has traído una canción para anunciarlo. Vamos a escucharla. 1, 2, 1, 2, 3. Esto me huele a celebración, ¿eh? Este es el mítico Me Maten de Zetangana, que estrenó en 2021 en el Tiny Desk, donde recreó una sobremesa. Ay, sí, qué bueno fue ese vídeo. Y llevaron esa escenografía además a los conciertos también, que hacían como un gran festín. O sea que vamos por el mundo gastronómico. Vamos a hacer historias de recetas. Ah, historias de recetas, buenísimo. Tiene muchas miradas. ¿Recetas gastronómicas o vitales? De lo que ellos quieran. Vale. Claro, estamos escuchando la sobremesa. Primero sale la receta, luego la comida, todo el mundo se sienta a la mesa y luego esto termina en una gran sobremesa como hacía Zetangana. Entonces, pues si la gente, por ejemplo, que nos compartan sus recetas, que tengamos esa confianza, que hay gente muy celosa de no compartir recetas, que nos den unas ideas fresquicas para el verano. O si usan libro de recetas, que es algo que ha caído en desuso, nos guardamos las cosas en el móvil, pero yo reivindico los libros de receta de la abuela. Vamos a reivindicar sobre todo porque es mucho más útil que las 40.000 recetas que tenemos guardadas en el móvil de Instagram y luego no hacemos ninguna. Pero también vámonos a lo metafórico. ¿Cuáles dirían que es la receta de la vida? O la receta para ser feliz, o para llevarse bien con alguien. Esas cosas, pues creo que va a dar mucho juego este tema del lunes. Muchas gracias, Paloma. A ti siempre, Laura. Y nosotros lo dejamos aquí. Nos escuchamos el domingo. Adiós. En la vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero, que vive de la puerta, dice que somos muchos, hemos venido como 6 Carmona, ese man con pucho. Dice que somos muchos y hemos venido como 6 Carmona y 6 más con pucho. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.